Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que generalmente las personas le tienen mucho miedo, que es la muerte. Muchos temen a la muerte, pero es incluso peor que eso. Hebreos 2:15 nos dice que toda su vida los perdidos están en servidumbre por el temor a la muerte. Eso está claro, ¿verdad? El filósofo y matemático cristiano Blaise Pascal, en el año 1623 a 1662, resume la condición humana en sus pensamientos. Imaginemos una cantidad de hombres encadenados y todos condenados a la muerte, donde algunos son asesinados cada día a la vista de otros, y aquellos los que quedan ven su propia suerte en la que sus semejantes y esperan su turno, mirando unos a otros con tristezas y sin esperanza. Es una imagen de la condición de los hombres. Afortunadamente, Pascal era un cristiano sincero. Después de su muerte, un sirviente encontró este mensaje cosido en la chaqueta favorita de Pascal. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, alegría, lágrimas de alegría. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, ya que tú has enviado a Jesucristo. Pascal efectivamente encontró la cura para la condición humana, está en Jesús. La aflicción más antigua conocida en el libro, en la epopeya de Gilgamesh, más o menos 2100 a.C., trata sobre el rey Gilgamesh, que estaba en una búsqueda febril para encontrar la vida eterna. ¿Cómo puedo descansar? ¿Cómo puedo estar en paz? La desesperación está en mi corazón. Tengo miedo a la muerte. Cerca de este miedo a la muerte, el profesor emérito de psiquiatría Stanford Irving, Dr. Charlon, en su libro Starling on the Sun, describe: Gilgamesh habla por todos nosotros, así como él temía la muerte. Todos nosotros, todos y cada uno de los hombres, mujeres y niños, para algunos de nosotros el miedo a la muerte se manifiesta solo indirectamente, ya sea como malestar generalizado o disfrazado como otros síntomas psicológicos. Otros individuos experimentan un flujo explícito y consciente de ansiedad por la muerte, y para algunos de nosotros el miedo a la muerte se convierte en terror que niega toda felicidad y satisfacción. Los profesores de psicología Charles Salomon, Jack Greber y Tom Pyszczynski escriben que si los humanos tuvieran una conciencia continua de su vulnerabilidad y mortalidad, serían gotas de protoplasma biológico que se retrocederían completamente, infundidas de ansiedad e incapaces de responder de manera efectiva a las demandas de su entorno. Los alrededores más cercanos. De manera similar, el sociólogo y filósofo Sigmund Bauman, 1925 a 2017, escribe: difícil hay un pensamiento más ofensivo que el de la muerte, o más bien lo inevitable de morir, de la fugacidad de nuestro ser en el mundo. Bauman continúa: el horror de la muerte es el horror del vacío y está destinado a permanecer traumático para nosotros. Cuando era estudiante universitario de medicina, más o menos en la década de 1980, a menudo escuchaba sobre los trabajos de psiquiatría de Elizabeth Kubler-Ross, 1926 y 2004. En 1969 escribió el innovador, ahora famoso, On the Dead and Deeds that the Dice have to Take Doctor. Allí Kubler-Ross explica que ella llama las 5 etapas de la muerte y el morir: la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ella dice que si vive lo suficiente, todos los pacientes con enfermedades terminales tarde o temprano experimentan cada una de estas etapas de duelo y finalmente aceptarían que algún día morirían. Me interesa saber que las personas llegan a aceptar sus muertes. Pensé que eso significaba que los enfermos terminales estaban de acuerdo con su muerte. Concluí esto porque Kubler-Ross describe que el enfermo terminal
llega a una etapa durante la cual no está ni deprimido ni enojado por su destino, pero explica que la aceptación no debe confundirse con una etapa feliz, está casi vacío de sentimientos. Espera, vacío de sentimientos como entumecido. Cuando no se refiere al cuerpo físico, entumecido significa incapaz de pensar, sentir o reaccionar normalmente debido a algo que te impacta o te molesta, indiferente. Eso no es bueno. En 1969, Kübler-Ross llama a la creencia en la vida después de la muerte una forma de negación, específicamente negación religiosa. Pero después de escuchar a los pacientes hablar sobre sus experiencias cercanas a la muerte, Don Lantin en Fegate informa que Kübler-Ross comenzó a aparecer en los titulares con la afirmación de que tenía datos concretos que demostraban la existencia de la vida después de la muerte. Incluso abrió su propio Chakrilat llamado Chakrilat Nilaya, en el que los participantes se unían a sesiones de espiritismo y luego entraban en cuartos oscuros para tener relaciones sexuales con entidades del más allá, o al menos alguien que había como entidad del más allá. En el calor de la pasión, pues puede ser difícil de saberlo. Latin continúa: de repente la mujer que le dio a Estados Unidos que mirara la muerte directamente a la cara estaba diciendo: la muerte no existe. Wow, el psiquiatra que se hizo famoso por enseñar al mundo a aceptar la muerte concluyó que la muerte no existe después de que Kübler-Ross sufriera varios derrames cerebrales. Latin informa que no pierde el ritmo cuando le preguntan en cuál de las 5 etapas de la muerte se encuentra en este momento. Ira, está documentado que al final de su vida aceptó que moriría, pero eso fue porque afirmó saber sin lugar a duda que no existe la muerte tal como la entendemos nosotros. El cuerpo muere, pero no el alma. Así la famosa instructora de cómo los humanos deben manejar la muerte decidió que ella misma nunca moriría. El difunto filósofo de Howard William Hannes, 1842 a 1910, lo expresa bien: detrás de todo está el gran aspecto de la muerte universal, la negrura que todo lo abarca. Hannes continúa: el hecho de que podemos morir, que ahora estamos enfermos, es lo que nos deja perplejos. El hecho de que ahora por un momento vivamos y entendamos bien es irrelevante para esa perplejidad. Incluso cuando todo en nuestra vida va bien, Hannes dice que para la mayoría de nosotros un poco de debilidad irritante sacará a la luz el gusano en el centro de todos nuestros manantiales habituales de deleite y nos convertirá en metafísicos melancólicos, metafísicos en verdad debido al aspecto de la muerte. Hannes también recurrió a las sesiones de espiritismo y otras experiencias ocultas en busca científica de la vida después de la muerte, pero todo lo que logró fue dañar su reputación mientras se convertía en un cazador de fantasmas. Sin embargo, Santiago tenía razón en que la idea de la muerte nos llega a pesar en el panorama general, nos obliga a hacer las preguntas importantes. El espectro de la muerte obliga a todos a buscar alguna salvación. Afortunadamente, Jesús es esa salvación que viene, como dice Pablo en Romanos 2:7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscáis gloria y honra e inmortalidad, Él les dará vida eterna. La negación. Aunque muchos psicólogos, antropológicos, filosóficos y lo que es más importante, las escrituras nos dicen que los humanos le temen a la muerte. Si le preguntan a la gente si teme a su propia muerte, la mayoría le dirá que no. Cuando le digo a la gente que estoy hablando sobre cómo los humanos responden al miedo a la muerte, algunos anuncian: no le temo a la muerte. Llegué a la conclusión de que estas personas son algunas honestas, porque la mayoría de las personas no piensan en su muerte. De hecho, no piensan en su muerte en absoluto. Por supuesto, reconocerán en abstracto que un día morirán, pero luego volverán felizmente a no pensar en su muerte, pues cuando encuentran un bulto, tienen dolor en el pecho o reciben un resultado positivo en un análisis de sangre, su miedo a la muerte se eleva frente a ellos
y no sale de la habitación. Salomón Grace y Brzezinski documentaron cómo el hecho de enfrentarse a la muerte influye a las personas. En 1987 comenzaron a realizar estudios en los grupos experimentales de practicantes. Se les recordaron su mortalidad y a otro grupo de control no. Le recordaron al grupo experimental la muerte para ver cómo respondían los principiantes en diversas situaciones. Por ejemplo, pusieron a prueba a los jueces de los tribunales para ver cómo cambian su sentencia cuando se les pide que escriban de la manera más específica posible lo que creen que les sucederá cuando mueren físicamente y cuando están físicamente muertos. Todos los jueces recibieron un caso ficticio de una prostituta. Aquellos jueces que no consideraron su propia muerte antes de dictar sentencia pusieron una fianza por medio de 50, lo cual era típico en ese momento. Pero aquellos que consideraron su muerte impusieron una fianza positiva por medio de 455. En otros estudios, aquellos a quienes se les recuerda la muerte triplicaron la recompensa monetaria que la gente recomendó para alguien que denunció un crimen peligroso a la policía. A partir de la publicación del libro en 215, Salomón Greiter y Brzezinski informan que más de 500 estudios y contando revelaron cómo las personas se ven afectadas por el terror del conocimiento de la inevitable muerte. Pero ya sea que admitamos nuestros miedos o lo neguemos, el miedo a la muerte nos impulsa, como Elizabeth Kuski-Roth y el experto en duelo David Kresse expresan y dicen, todo se reduce al miedo a la muerte, posiblemente la causa de la mayor parte de nuestra infelicidad. Sin saberlo, dañamos a nuestros seres queridos por miedo, nos enfrentamos personal y profesionalmente por la misma razón. Cuando todo miedo tiene su raíz en el miedo a la muerte, aprendemos a relajarnos del miedo que rodea la muerte, nos permite confrontarlo todos con mayor tranquilidad. Los científicos sociales concluyen cada vez más que el miedo a la muerte impulsa todos los comportamientos humanos. En 1973, el antropólogo cultural Ernest Blatky, 1924 a 1974, publicó su libro seminal y ganador del premio Pulitzer, La negación a la muerte. En él Blatky describe que la idea de la muerte, el miedo de ella, persigue al animal humano como ninguna otra cosa. Es un resorte principal de las actividades humanas, actividades diseñadas en gran medida para evitar la fatalidad de la muerte, para superarla negando en algunas maneras que es el destino final del hombre. Más tarde Becker dice, toda la cultura, todas las formas de vida creativas del hombre son en alguna parte básica de ella una prominente inventada contra la realidad natural, una negación de la verdad de la condición del hombre y un intento de olvidar a la patética criatura que es el hombre. Es de manera similar el filósofo Stephen Carver describe en Immortality the Quest to Live for and the Hope is River Civilization. Mi objetivo es demostrar cómo nosotros, como todos los seres vivos, somos impulsados a buscar la vida sin fin, sino también como nosotros, los únicos seres vivos, hemos creado en el proceso de civilizaciones especulares con impresionantes obras de arte, ricas tradiciones religiosas y los logros materiales e intelectuales de la ciencia. Todo esto, describe Carver, se debe a que la gente está siguiendo caminos que prometen la inmortalidad. Sigmund Freud afirma, probablemente no habría cultura si los humanos no fueran conscientes de su mortalidad. De manera similar, Semolonsky declara en The Hardcore, la conciencia de que los humanos moriremos tiene un efecto profundo y generalizado en nuestro pensamiento, sentimientos, comportamientos, en casi todos los dominios de la vida, ya sea que estemos conscientes o no. El terror de la muerte, el desarrollo del arte, la religión, el lenguaje, la economía y la ciencia, levanta las pirámides de Egipto, arrasó las torres gemelas en Manhattan, contribuye a los conflictos en todo el mundo.
el nivel más personal, el reconocimiento de nuestra mortalidad nos lleva a amar los autos lujosos, broncearnos hasta un punto poco saludable, gastar nuestra tarjeta de crédito al máximo, conducir como locos hacia una pelea con enemigos perseguibles y anhelar la fama por efímera que sea, incluso si tenemos que beber orina de Yad en Simburot para conseguirlo. Luego agrega, el miedo a la muerte es una de las principales fuerzas motrices de la acción humana. Este esfuerzo por hacer frente al significado de la vida y de la mortalidad es de lo que se trata Eclesiásticos, como escribe Duarte A. Caret. Eclesiastés podría describir con precisión como un informe sobre la búsqueda fallida de la vida eterna. En los próximos vamos a ver cómo las supersticiones y sucumbencias que ocurren cuando las personas intentan sobrellevar su muerte sin esperanza en Jesús. Podemos ver que la única forma de que tú puedas sobrellevar tu muerte es única y exclusivamente con nuestro Padre Celestial, con Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre porque la única forma que nosotros tengamos vida eterna es a través de Jesús de Nazaret. Cuando la persona tiene esta conciencia de vida eterna y busca a nuestro Señor Jesucristo, su vida cambia totalmente, porque se va a llenar una vida totalmente llena de gozo, una vida totalmente llena de amor, una vida totalmente llena de paz, porque sabe que nuestro Señor Jesucristo siempre lo va a guiar y siempre va a estar ahí. No temas a la muerte, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sin Él. La verdadera vida eterna es creer que Jesús es nuestro Salvador y que a través de Él vamos a tener vida eterna. Él nos llevará una vida eterna a su lado, donde no va a haber ni llanto, ni va a haber lágrimas, porque Él estará ahí con nosotros para guiarnos y siempre habrá gozo y paz en Él. Busca a Jesús de Nazaret y tendrás siempre una vida eterna a su lado. Padre Celestial, te doy gracias, Dios eterno, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, a través de nosotros. Te pido, Padre Celestial, que las personas tomen conciencia, Señor, de que Jesús es el único camino que conduce a la vida eterna, que tú lo has enviado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y una vida llena de paz, de gozo, que Él fue la primicia de la resurrección y que todos nosotros podemos resucitar en Él. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.